Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital, Así es, bienvenidos y buenas noches, bienvenidos a Digital Humanity, Humanidad Digital. Yo soy Balam Mendoza. Hola, yo soy Rodrigo Bernardino. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que se trata de sobrevivir en este mundo caótico, de aranceles y más aranceles y Geopolítica, control de exportaciones. Sí. exportaciones, Sí. Recursos Sí, es que limitados. efectivamente quieren. Te escucho como robot. ¿Me escuchas medio mal? Pues puede ser lo que me decías. Déjame, vamos a intentar algo. Por ahí, pues si alguien está conectada en vivo, pues que nos digan ahí un poco cómo nos escuchan, mientras vamos a intentar un par de acciones. Curiosamente ya te tal. escucho mejor ahorita, ¿eh? Siempre las pruebas salen bien. Ahí está. Entonces, pues eso. Ya te escucho bien. Ok. Excelente. Pudo haber ahí un pequeño blip en las comunicaciones. Sí, estábamos platicando, ¿no? De este mundo caótico de aranceles y el control de las exportaciones, un poco para que Estados Unidos mantenga esa hegemonía tecnológica y tratar de restarle fuerza a los demás países, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo. No importa cuándo escuchen esto, pero creo que lo vamos a escuchar durante mucho tiempo porque es la manera en la que está utilizando Trump sus cartas. Ya ves que él usa mucho esta analogía de un juego de cartas eh, y pues dentro de sus cartas pues ya tiene algunos ases bajo la manga, ya tiene algunas cartas ya totalmente declaradas suyas, ¿no? Por ejemplo, el canal de Panamá, que ya es de ellos, ya tienen el control del canal. Con México, pues también ahí tiene su carta, porque pues sabemos que controla el gas y nosotros tenemos una dependencia de ese gas que si no corta nos dejaría a los 2 días sin electricidad, ¿no? Y además la dependencia que tenemos de las remesas, ¿no? También si nos corta o nos mete por ahí algún tipo de interés sobre estas remesas, pues nos tiene ahí ya en la mano, ¿no? Y ¿qué me dices de la otra carta de Taiwán y con TSCM, ¿no? Esta empresa productora de chips que ya está migrando a Estados Unidos precisamente para tener la carta segura y no arriesgarse a que China se quede con Taiwán, ¿no? O sea, adelante. Y bueno, pues, Ajá. y la carta que ya habíamos platicado de Ucrania con sus tierras raras, y les están metiendo una gran presión, amenazando con quitar Starlink. Digo, ya también lo habíamos mencionado, no quiero sonar repetitivo, ahí en algunos otros episodios ya platicamos, ¿no? Como Rusia, uno de los principales objetivos cuando inició la guerra fue dejarlo sin comunicaciones, sin estos centros de comunicación, los dejó sin internet y Estados Unidos en su apoyo, pues les mandó 40,000 terminales de Starlink para que pudiera Ucrania seguir teniendo comunicación. Sin embargo, ahorita ya está amenazando de que les va a quitar eh, el servicio de internet y bueno, pues ya Europa dice, bueno, yo les puedo proporcionar con Eutelsat, proporcionar el servicio que les va a quitar Elon Musk. Y entonces ahí es donde empieza un poquito estas batallas del Internet y a ver quién tiene el control, porque pues ya se dieron cuenta que tenemos mucha dependencia de Estados Unidos. Claro. Es decir, ya vimos que, por ejemplo, en México, pues
Carlos Slim, el hombre más rico del país, pues iba a hacer un contrato con Elon Musk para hacer un servicio de Internet global y utilizar sus grandes satélites, o bueno, su gran cantidad de satélites que tiene Starlink. Sin embargo, cuando Elon Musk se le ocurrió lanzar el tweet donde dice que el dinero de Carlos Slim proviene de la delincuencia organizada, pues entonces dejó de firmar el contrato y dice, ¿sabes qué? Te vas a la goma, ya no te doy los 7,000 millones de dólares que Sí, era, 7,000. que era lo que iba a invertir. Pero nada más pasó eso. Fíjate que también en Canadá, en Ontario, era lo mismo. Tenían también un contrato por 100 millones de dólares canadienses. Y bueno, el primer ministro dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero este contrato con Starlink. Y pues vamos a ver cómo proveemos de internet sin tener que utilizar tus satélites. Y bueno, lo que hace pues, es que va a generar competencia, va a generar que otras empresas salgan y traten de ocupar este espacio que está dejando Elon Musk en pues todo lo que es proveer el servicio de internet. Es bueno y es malo, ¿no? Porque bueno, por un lado tenemos que Elon Musk pues ya cubrió el planeta con la cantidad de satélites que tiene, y entonces ahora vienen otras empresas, por ejemplo la Unión Europea, que planea lanzar Iris, que es una red satelital que para 2027 va a empezar a lanzar estos satélites de órbita baja, y se espera que ya para el 2030 pues ya tengan una cantidad de satélites que ya puedan llegar a competir con Starlink. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Pues una gran cantidad de satélites rodeando el planeta, generando pues todos los inconvenientes que conllevan el tener tantos aparatos alrededor. Pero bueno, también si dejamos únicamente el monopolio de Starlink como la única empresa y el único individuo que puede decidir quién sí y quién no tiene internet, pues eso es algo que es de cuidado. Afortunadamente, ahorita se dieron cuenta, pues qué bueno que rechazan estos contratos, y habrá que ver cómo van a cubrir esta necesidad. Y bueno, no sé si se enteraron que se cayó Twitter o X, se cayó el día lunes, y Elon Sí, cómo Musk no. llega a decir, ¿saben qué? Pues es un ataque que viene directamente de Ucrania, ¿no? Y dicen, no, a ver, espérate. O sea, para empezar, no, no son de Ucrania porque pues estos ataques utilizan proxies, utilizan VPNs, que precisamente lo que tratan es ocultar o desviar o llegar los ataques de diferentes zonas, de diferentes regiones, y no venía de Ucrania, ¿no? Sí, y ahí De también hecho, hay un dentro de... montón Ajá. de cosas que, digo ahí, perdón que te interrumpa, eh, se me hizo muy peculiar todo la forma en que se fue desarrollando el ataque. Fue por etapas y fue una denegación de servicio. Entonces, en efecto, como dices, no es tan fácil decir, bueno, vienen solo de un lugar. Lo que él dijo es que la mayoría de las IPs venían de Ucrania, pero como bien lo estás mencionando, puede haber un montón de proxies, pueden ser dispositivos que han sido comprometidos, estén ahí. Aún así, a mí se me hizo, volvemos al tema de que la tecnología trastoca las geopolíticas, de claro, es la excusa perfecta para decir, voy a quitarle los satélites porque pues, me están atacando mi red y, o sea, es muy obvio, o sea, también de repente no necesita uno tener los miles de años de experiencia para notar cuando hay ciertas estrategias que son bastante obvias, que lo que quieren hacer es algo que no están comunicando de frente. Sobre todo porque también hubo por ahí otro grupo de hacking que sí se atribuyó. Que volvemos a lo mismo, no sabemos realmente. O sea, hay como tres cosas interesantes acá. Una, que por ahí del 20 de febrero, Anonymous, una de las facciones, porque no podemos decir que Anonymous es un grupo centralizado. Entonces, pues bueno, por ahí, digamos, grupos de hacking que se autodenominan como parte de Anonymous, dijeron, vamos a atacar a Moss por una serie de situaciones. Eso fue el 20 de febrero. Luego, también Darkstorm dice, nosotros también estamos atacando cuando fue el ataque. Y tres, pues que Moss diga que es Ucrania cuando sabemos que está todo lo demás geopolítico, dices, no,
a ver, muéstrame datos. No, él siempre dice que es muy, muy genio y muy inteligente y que se basa solo en datos. Muéstrame datos. Porque nada más fue un tweet. Entonces dices, ya desde ahí hay algo raro. Sí, es la excusa perfecta para seguir utilizando a Ucrania y seguir amenazando, porque también él desmiente el que les vaya a quitar el Internet. Dice, esto es una noticia falsa, sin embargo, pues ya todos están en Europa preparando en el momento en que Starlink deje de funcionar en Ucrania, pues ver la manera de que sustituya este servicio, ¿no? Entonces, pues sí, es otra de esas cartas bajo la manga que trae, pero déjame unirlo con otra nota que trae. Pero para esta nota, otra vez parece un programa, un episodio más de Elon Musk Y sus y sus cosas. travesuras y su Ajá. historia, ¿no? Ajá. Yo creo que ya vamos a tener que hacerle una sección o vamos a tener que hacerle este un, un apartado de episodios para hablar de él, ¿no? Pero es que es difícil cuando tiene tanto poder. eh, Y ahora y, más. y ahora, ajá, sí, tiene tanto poder y cada vez lo aprovecha para ver cómo modifica la sociedad, ¿no? Pero déjame hacer un poquito de historia. A lo mejor los que escuchan no son contemporáneos y a lo mejor son de la época de Facebook para acá, ¿no? Pero Elon Musk empieza por ahí del año del 98 fundando una empresa de pagos en línea que precisamente se llama X. Y al mismo tiempo, un personaje que se llama Peter Thiel funda una compañía que se llama Confinity. Eh, y pues ya para el 2000, estas dos empresas se fusionan y pues le cambian el nombre a PayPal. Entonces creo que ahí es donde ya todos conocemos PayPal, ya aunque sean contemporáneos, todos hemos escuchado al menos de este servicio de pagos. Pues bueno, por allá del 2000, que se fusionan estas dos empresas y crean PayPal, pues empieza a haber tensiones en la dirección de la compañía. Ya saben que es algo, pues, característico de Musk, que era el CEO, entonces fue reemplazado por Peter Thiel. Y bueno, pues Thiel lleva a PayPal a la bolsa y rompe récords y la vende a eBay por 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces subió en muy poco tiempo, porque pues decían es que va a ser el banco de Internet y todas las transacciones que hagamos en línea van a tener que hacerse utilizando PayPal. Y bueno, ya saben que en la época del boom del .com, Ajá. pues sí, le apostaron mucho, subió demasiado, lo vendieron en 1.500 millones. Y bueno, pues este dinero los convierte en multimillonarios y pues ahí viene donde diversifican estos recursos y pues de ahí generan Tesla, SpaceX y Palantir, ¿no? Palantir de Peter Thiel. Entonces, ¿a qué les llevo? ¿Por qué todo este contexto histórico? Bueno, pues Palantir es una empresa que eh, es especializada en software y hace análisis de datos a gran escala. ¿Sí? Lo que hace es, tú le das un chorro de datos y sobre eso empieza a hacer estudios, análisis y bueno, te entregan los resultados, especialmente para detectar algún tipo de fraude financiero. También está relacionado con temas de seguridad nacional y, eh, y trabaja principalmente con gobiernos, con agencias militares y con empresas de salud y la banca. Aquí es donde se pone muy peligroso, ¿no? Porque cubre un gran número de áreas o diferentes rubros que finalmente termina afectando a la sociedad. Entonces, imagínense, una empresa de este tamaño que trabaja para el FBI, para la CIA, para el ICE, que es esta agencia encargada del servicio de inmigración y control de aduanas, pues Palantir trabaja para estas agencias y analiza datos provenientes, ya sea de redes sociales, registros financieros, incluso cámaras de seguridad,
básicamente en todo lo que el gobierno le permita meter las narices, Palantir va a decir, estos datos me sirven, y sobre estos datos podemos hacer relaciones y te puedo mostrar información, ¿no? Claro que esto, pues, sabemos lo que genera una gran polémica, porque, pues, permite una vigilancia masiva de ciudadanos sin su consentimiento, ¿no? Entonces, esto, pues, es meterse en la privacidad y, pues, muchos derechos humanos o derechos, civiles, ¿no? Lo entonces, Palantir, en esta colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pues empieza a rastrear y empieza a deportar inmigrantes indocumentados. Entonces, pues sí, es parte de su trabajo, de su labor con el gobierno, ¿no? Incluso tiene un software que se llama Gotham, que es igual software de análisis de datos, que sirve para predecir crímenes y para rastrear sospechosos, pero pues también sabemos que estas herramientas reproducen sesgos raciales, que curiosamente, si no eres blanco, pues tiendes a ser más, ¿cómo decirlo? Pues más Tratado sospechoso diferente. de algún delito, exactamente, ¿no? Incluso también de género, y bueno, sabemos todos estos sesgos de género y raciales que puede tener el software, pues es parte de las críticas que se le hacen a Palantir, ¿no? Y pues también lo que hace Palantir es reservar la información sobre el funcionamiento de sus algoritmos, y pues aunque lo acusan de operar con falta de transparencia, él dice, pues el gobierno me protege, a final de cuentas el gobierno me contrata, yo le entrego resultados al gobierno y qué me importa si una persona no me cree o cree que estoy utilizando el software de mala, de mala Forma. fe, ¿no? Ajá. Exacto. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues acaba de anunciar que la entrega de un Titan, de Tactical Intelligence Targeting Access Node System, que es un camión que integra inteligencia artificial, aprendizaje automático para recopilar y procesar en tiempo real datos para la guerra. Es decir, es un camión, hagan de cuenta, un casi tráiler, la mitad de un tráiler, y en la parte trasera trae un centro de datos, trae todo un sistema de inteligencia artificial, pero también trae un centro de datos en el cual le permite eh, hacer análisis y predecir, por ejemplo, movimientos de enemigos o detectar patrones en los campos de batalla, y trae sensores que le permite recopilar información, trae hasta drones incluso si quiere ir a recorrer la zona para poder obtener más información. Y pues básicamente lo que hace es escanea la zona, detecta enemigos, predice los movimientos, predice patrones en el campo de batalla, reconoce los objetivos y pues elimina lo que se le llama la cadena de eliminación, la kill chain, que es identificar, rastrear y atacar. Lo hace en tan solo unos segundos, ¿no? Cuando normalmente esto se llevaba en la inteligencia militar, era cuestión de horas, ¿no? En el momento que tú identificas tu objetivo y lo rastreas cómo se va moviendo y luego lanzas el misil o diriges un ataque, esto puede llevarte horas, ¿no? Él lo hace en segundos y lo hace de manera automática, ¿no? Entonces, es realmente una inteligencia artificial, pero ya tiene cuerpo, porque ya está dentro de un camión Y y está armado. entrenado para armado. Tiene unidades de artillería, tiene misiles, tiene drones de ataque. Y bueno, estamos viendo el uso de la inteligencia artificial en su máximo esplendor con el objetivo de aniquilar, ¿no? Entonces, para que vean más o menos por dónde se mueven. Claro, Peter Thiel, que es el dueño de esta empresa, pues también tiene relaciones con Donald Trump, con los conservadores, con Elon Musk. Bueno, algún momento fue socio, y pues bueno, ahorita usamos o están usando estas grandes máquinas. Se hicieron entrega de 2, pero van a ser varias de estas máquinas a lo largo del año. Y pues digo,
son realmente sorprendentes lo que son capaces de hacer. Están equipadas para andar en diferentes terrenos, en diferentes zonas, desierto, selva, y andan, son todo terreno, ¿no? Y básicamente son grandes monstruos para matar. Sí, que además a mí ahorita que lo estabas mencionando, me acuerdo mucho de una película que se llama War Games de 1983, me parece, donde tienen esta computadora que justamente hace la simulación y pareciera de esas cosas que pues son ficción y obviamente un tanto la imaginación de los creadores, pues como que le atina a algo porque pues se parece a esto, es decir, la intención de esta máquina en esta película es que pueda simular como los conflictos entre Estados Unidos y Rusia en ese momento. Y después le conectan los sistemas de misiles. O sea, en algún momento lo hackean y le hacen creer que ya está sucediendo un conflicto bélico entre esos países y entonces va a lanzar los misiles y pues se va a acabar. Es decir, la famosa guerra nuclear donde pues ya se automatiza todo, se mandan los misiles y pues ya no queda nada en la Tierra. Entonces, pues aquí es como a las inteligencias artificiales todavía no las entendemos, no al 100 porque tal vez eso es algo que no sé si alcancemos, pero pues sí a ciertos niveles que te den una cierta confianza. Uno. Y dos, el que ya les estén dando esta libertad de tener armas para justamente, eso es donde la premisa de la película acertó completamente, es reducir al elemento humano, porque el elemento humano siempre va a tener fallos. ¿Por qué? No tanto porque no sean capaces, eso también es un error de concepción, sino porque tiene sentimientos y sí puede empatizar por más de que te entrenen. Cuando hicieron varios experimentos durante la Guerra Fría, que decían, están atacando los rusos. Eso de mandar misiles y tenías que hacer todo un procedimiento para lanzar misiles, tuvieron un nivel muy bajo, un porcentaje muy bajo de personas, comandantes, soldados y demás, que no seguían las indicaciones a pesar de sentir el estrés. Fue como, no puedo matar a tanta gente con un misil nuclear. Entonces, desde ahí, y eso fue en los 60s, si no me recuerdo, no tengo muy bien la fecha y la voy a buscar y se las ponemos en el Human Log, ahí en la página. Y pero es esto, el reducir esta parte de, bueno, los humanos van a tener empatía, ¿no? Los humanos van a tener esto y no lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una máquina y la máquina que lo haga. Sin embargo, pues esta parte también es justamente donde lo que les decíamos en el otro episodio, pues Musk y Altman en esta de Braille decir es que la inteligencia artificial va a destruir el mundo, pues están creando esa inteligencia artificial que va a destruir al mundo. Es decir, si tanto miedo tienes de que eso pase y dicen lo voy a controlar, en realidad lo estás generando. Entonces ahí también es lo que nos falta del otro lado, la parte de, incluso en este programa de humanidad digital, es decir, la parte humana de deberíamos hacer eso como humanidad, no hemos aprendido de nuestros errores. No, la Segunda Guerra Mundial fue esta guerra tan terrible con situaciones tan horrendas y espantosas que por eso se generó una organización llamada Naciones Unidas para tener derechos humanos y demás. Y pues pareciera que otra vez estamos al borde de algo similar, pero peor, porque si se automatiza y es la inteligencia artificial la que toma estas decisiones sin ninguna supervisión humana y tiene el control de, tal vez no de los misiles nucleares, sin embargo de misiles, lo que va a seguir es tuvimos un error, que ya lo han dicho, y se atribuye siempre a humanos cuando destruyen sitios de refugiados, lo cual, según las convenciones de Escuelas, Ginebra, iglesias, exacto, iglesias, lugares donde sabes que hay personas hospitales. heridas y civiles, exacto, y que no se debe hacer porque se firmaron en su momento todos estos tratados para no ser tan inhumanos incluso en y durante los conflictos bélicos, pues otra vez ya pareciera que pues ya nadie se acuerda de eso. Ya pasó tanto tiempo, ya lo malo vemos en las películas y en las películas pues pueden ser tan propagandísticas como quieran y pues ya, vamos a conectar la inteligencia artificial y yo también creo que es algo sumamente riesgoso, cuando menos.
Pues sí, ya nos había advertido Isaac Asimov con sus 3 leyes de la robótica, donde un robot no debería dañar a un ser humano y, y debe obedecer las órdenes del ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley, que es no dañar al ser humano. Sin embargo, pues vemos que aquí ya se asaltaron las leyes de la robótica y también, bueno, es parte también de lo que puede hacer Estados Unidos y al darse cuenta que se puede hacer eh, incluso los alcances que puede llegar a tener en el momento en que desarrollen más la inteligencia artificial, pues empieza a crecer el temor y dicen, no les voy a dar chips a China, ¿no? Porque si esto puedo hacer yo, ¿qué se les puede ocurrir a ellos? ¿Y qué pueden hacer? Entonces, ¿cómo me voy a proteger? Pues no les voy a dar los insumos, no les voy a dar los chips para que ellos desarrollen algo similar. Y ahí es donde viene el conflicto que se está dando entre los aranceles y decir, vamos a tratar de relajar las exportaciones, vamos a tratar de relajar esta globalización y vamos a hacer que nosotros tengamos todo dentro del país, ¿no? Y es parte de lo que estamos viendo, estamos viviendo, y pues sí está el terror. Y también que les metieron el susto, es decir, China, ya lo hemos mencionado, pues lanzó unas pruebas de estos misiles que son de órbita baja y que ya no son rastreables por radares y otras tecnologías similares. Con eso también fue claro, si lo automatizan y eso, no vamos a saber ni, así que ni por dónde llegaron. Entonces, pues bueno, sí, definitivamente desde el punto de vista también humanista pues bueno, deberíamos haber aprendido estas grandes lecciones de la historia. Pues bueno, pareciera que al contrario, como dicen, las leyes de la robótica son como, pues se escuchan bien y muchas personas las tienen en mente y todo esto, pero no las personas que tienen el poder de conectar estas armas, o si las conocen, pues les son irrelevantes porque quieren tener el control y la ganancia. Al final del día también no dejemos de vista la ganancia de la guerra y de generar armamento. Entonces, eso es el mundo actual. Eh, Estas personas leen libros de ciencia ficción y lo que les conviene es ciencia y lo que no es ficción, Ficción. ¿no? Dicen, las leyes, eso es ficción que se inventó Isaac Asimov. Pero todo lo demás que sí podemos hacer, y lo que nos conviene, eso sí Ahí es sí. ciencia, ¿no? Bueno, déjate platicar ahora una nota de México. Espero que si alguien más nos está escuchando fuera de México, pues platicarles que hay un lugar, un municipio del Estado de México que se llama Ecatepec y pues sí es famoso por sus altos niveles de incidencia delictiva. Pues bueno, colocaron su Big Brother, ponen un sistema de vigilancia que reconoce 100 caras por minuto. Investigué esta nota de varias fuentes y este número varía. O sea, hay quien dice son 100 caras por segundo, hay medios que dicen 1000 caras por segundo, en fin. Pero dejémosle en 100 caras por minuto, que fue uno de los datos que más se repetía, y bueno, está bien. Según el gobierno, pues centro de control es el más inteligente del país y va a detectar placas, bueno, obviamente rostros, placas, armas. Si alguien va en un vehículo, puede detectar el rostro de las dos personas que van en la parte delantera y comparar rostros de la alerta Amber, que es en caso de que haya desaparecido algún menor de edad. Bueno, pues ya permite la detección de rostros, hacer la comparación y pues dar señales de dónde anda y por dónde se mueve. Además de que trae o bueno, se complementa además con 200 patrullas. Estas patrullas pues también trae la videovigilancia avanzada que ofrece el mismo reconocimiento facial, pero también geolocalización en tiempo real, ¿no? Entonces, conforme van avanzando por las diferentes zonas de Catepec, van rastreando personas, van reconociendo rostros y pues también van diciendo en qué punto geográfico se encuentran, ¿no?
Sabemos que este tipo de control o este tipo de sistema de vigilancia, pues ha funcionado de manera efectiva en países como China, donde es el país con más cámaras per cápita que existe en el planeta y que les ha dado resultados de manera satisfactoria. Pero México no es China. México no es China, ni la empresa que trae los sistemas, pues tampoco son chinos, ¿no? Entonces hay cierta preocupación por los sesgos, por la represión o incluso el fraude que puede haber en el uso de estas técnicas de reconocimiento facial, porque no sabemos exactamente cómo se va a estar utilizando la información, ya que se está recolectando pues sin el consentimiento de las personas. Y entonces, imagínate nada más si tú vas a algún meeting apoyando a un partido político de oposición del gobierno, pues no sabes, ¿no? Si ya te detectan y no sabes qué servicios te pueden negar o qué consecuencias puede tener, ¿no? Pero pues Claro. sabemos que van a vigilar cualquier tipo de protestas o identificar residentes y reprimir cualquier tipo de movimiento social que se pudiera dar en Ecatepec. Pues con estos sistemas es un poquito una amenaza, ¿no? Es decir, te tenemos identificado, sabemos por dónde te mueves, sabemos qué haces, tenemos control sobre la información que tenemos sobre ti, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, el reconocimiento facial es una herramienta que es muy poderosa en ciertas condiciones, pero sin los controles adecuados, pues nuevamente se puede convertir en una amenaza para la privacidad y para los derechos humanos, ¿no? Que, bueno, ahí tengo una serie de comentarios, porque Sabía. sí, sí, Sabía. sí, obviamente, sí, vaya, una de las cosas que dijiste muy importante es, no somos China, y que yo lo seguiría con el, tampoco queremos serlo, yo diría, porque sabemos que es uno de los regímenes pues, más autoritarios que existe, Autoritarios. exactamente, que existen en el mundo. Y ahí se van a la par con Estados Unidos. Entonces ahí también es, si los referentes son China y Estados Unidos, tache, ¿por qué querríamos ser ellos? Y entonces ahí va la siguiente comentario, que es, eh, ya lo mencioné también en otros episodios, pero es importante recalcarlo, de si estas tecnologías funcionaran, pues el crimen dejaría de existir. Y eso no ha sucedido. Entonces ahí hay varios puntos y aristas que hay que detenerse a observarlas, precisamente porque te lo venden como esta parte de seguridad y que además esta noticia va de la mano con esta nueva ley también del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Es decir, van a tener todos tus registros y te vas a tener que registrar y pueden revisar todos tus movimientos de telefonía, a quién llamaste y todo esto. De nuevo dicen, es para el tema de extorsiones y esto, volvemos a lo mismo. Vámonos a referencia a Estados Unidos. Estados Unidos tienen, incluso los policías tienen esa famosa body cam, que son estas cámaras que tienen. ¿Han impedido que haya brutalidad policíaca? No. ¿Han impedido que siga habiendo crímenes en las principales ciudades? ¿Reducirlo sustancialmente? No. Entonces dices, bueno, aquí está pasando algo. Me lo están vendiendo como que esta es la solución a todos mis problemas como ciudadano. Y en realidad, no. Están generando nuevos problemas. Que le diste al clavo, pues es la represión y la censura. Entonces, sí hay que, como sociedad y como individuos, tener un montón de cuidado cuando nos venden este tipo de soluciones, precisamente porque no están enfocadas a darnos mayores libertades, sino a sesgar las pocas libertades. Volvemos a lo que hemos hablado de quienes pueden simplemente piratear, que es algo que a mí me sigue dando vueltas a la cabeza. Es decir, Meta, todas las inteligencias artificiales se robaron propiedad intelectual de quien quisieron, no han tenido ni un solo pedo en lo que va del tema de inteligencia artificial. Pero cuando fue Pirate Bay, yo me acuerdo que, o sea, les tiraron con todo y a sus creadores y a los servidores, o sea, le aventaban a todo el mundo, todas las policías detrás de ellos como si fueran los grandes criminales y es de, a ver, vamos a ser un poquito coherentes. Al final del día también para eso es el pensamiento crítico.
Si somos críticos, pues entonces, ¿por qué acá se aplica y por qué acá no? Porque cuando es para dar libertad y acceso a las personas, a la mayoría de las personas, está mal, y cuando es para que se explote por solo un grupo élite, está bien. Entonces, esto de las vigilancias y esto, pues volvemos a lo mismo. ¿A quién va a beneficiar? Ecatepec es el municipio más violento de toda la República Mexicana. Y eso dice mucho, especialmente sabiendo que hay, con las noticias que salieron recientemente lamentables de estos ranchos de exterminio. Por ejemplo, en Tamaulipas fue uno y Teuchitlán fue el otro, en Jalisco, si no me equivoco, ahorita se me borró el cassette. Sí, entonces estamos enfrentándonos a eso, donde se les ha comparado con los campos de exterminio nazis. Así de cabrón está. Y aún así Ecatepec les gana. Entonces con eso dices, claro, la inteligencia artificial va a llegar a salvar a todos. Ajá, claro. No tiene nada que ver, o sea, y lo demás no tiene nada que ver, o sea, la corrupción y demás. Que vaya, estaba metiendo ya terrenos de política y geopolítica y demás. Pero es importante porque volvemos al tema de decir, sí, la tecnología es esta bala de plata que va a matar al monstruo, como se le dice los gringos, por ejemplo, que va a solucionar todo. Y los problemas complejos no se resuelven con una sola cosa, usualmente requieren de una serie de circunstancias para que se resuelvan. Y dos, pues si lo que quieren es reprimir más a las personas, pues bueno, entonces volver al tema de la ONU. Entonces, pues ¿cuáles son estas grandes lecciones de la historia? Si estamos dándole más poder a las personas que más poder tienen y que usualmente se ha demostrado que abusan de él. Y luego conociendo a los gobiernos de Latinoamérica, porque bien dices, si nuestros ejemplos son China y Estados Unidos, no queremos ser esos. Pero digo, tampoco no es que estemos mejor que ellos, ¿no? Sí, no, Y entonces, no. pues, sabemos el nivel de corrupción que existe, como los mismos delincuentes son parte del gobierno. Entonces, imagínate si tienen imágenes y saben cómo te mueves, por dónde te mueves, y ahora que tengan el registro de tu celular, porque al final de cuentas sabemos que los delincuentes pues no van a utilizar celulares mexicanos, ¿no? Van a usar celulares de Guatemala o de El Salvador o de cualquier otro país que puedan usar sin registro en nuestro país, ¿no? Y pues al final de cuentas los afectados otra vez, pues somos los que tratamos de hacer las cosas bien. Y pues sí, creo que si no se tiene un control adecuado, vamos a ver quién tiene el control de de este sistema de vigilancia, pues sí va a ser una gran amenaza para los derechos humanos. Incluso ya tenemos el precedente. Si nos vamos un poco como lo que hacías del contexto, hace rato con Musk, en este caso el contexto es con las revelaciones de Snowden en su momento y el famoso programa XKeyscore, que era este programa con el que el gobierno de Estados Unidos podía rastrear teléfonos y llamadas y textos de cualquier ciudadano de Estados Unidos, y que después se descubrió que estos agentes que utilizaban esta herramienta, la mayoría abusaban de esos sistemas. ¿Cómo? Pues voy a buscar a mi exnovia, voy a buscar a mi exesposa, voy a buscar al novio de mi exesposa y así. Y entonces sacaban información y literal, como en película, les ponían ahí situaciones peliagudas. Entonces dices, ya tenemos antecedentes donde este tipo de programas y de plataformas de vigilancia masiva han sido abusados, porque sabemos también del lado de la psicología que se ha estudiado que cuando alguien está en una posición de autoridad usualmente abusa de esa autoridad. Entonces es un poco mental pensar que sin otros controles humanos, sin una educación de empatía y sin otros mecanismos, va a suceder algo diferente. Un poco lo que decía Einstein. La locura es hacer lo mismo y pensar que vas a tener un resultado diferente.
Entonces, claramente el resultado va a ser el mismo. Tenemos que aprender como humanidad también a decir, bueno, hay que exigir por los derechos de las personas y que son nuestros mismos derechos. Si no, los vamos a seguir perdiendo y perdiendo. La privacidad es un derecho. Y ahora no solo va a ser Google, que también Google ya va a empezar a rastrear. Si ya te rastreaba, te va a rastrear todavía más. Entonces, te rastrean todas las compañías, te rastrea tu teléfono, te rastrea el gobierno. Entonces, ¿qué privacidad existe realmente? Solo porque no sale al público completamente no quiere decir que no hay una brecha de privacidad. Pues ahora lo voy a unir con otra nota. Muy breve, pero tiene que ver que, como dices, todo el mundo nos vigila. Nos vigilan las grandes empresas, las grandes corporaciones, los gobiernos, pero a veces se nos olvida a nosotros cuidar de nuestros hijos, ¿no? Eh, si no lo hacemos nosotros, TikTok dice que él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si recuerdan, la semana pasada o hace 2 semanas les habíamos platicado sobre que Google iba a utilizar aprendizaje automático para calcular la edad de los usuarios, dependiendo su actividad, sus gustos, sus preferencias, pues podían ellos detectar alguna edad del usuario y con eso podrían restringir contenidos, tanto en Instagram, en Google los resultados de búsqueda. Ajá. Bueno, pues ahora TikTok hará lo mismo. A los usuarios van a detectar qué edad tiene. Si son menores de 13 años, pues ya no les va a permitir usar la aplicación. Y si son menores de 16 años, pues a las 10 de la noche va a interrumpir su transmisión y les va a poner una pantalla para que se relajen, les va a reproducir música y pues sobre todo les va a hacer una concientización del tiempo y de que ahora sí que como cuando nosotros veíamos la tele y salía la familia Telerín para que te fueras a la cama, pues esto va a ser TikTok a las 10 de la noche. Si detecta que tienes menos de 16 años, ya es música de ya vete a dormir, ¿no? Y también está actualizando lo que es la función de control parental para que uno como padre pues ya pueda evitar que los hijos intenten acceder a TikTok en ciertos horarios. Es decir, tú puedes limitar para que en horarios de escuela no Sí, puedan claro. entrar a TikTok, o después de ciertos horarios, ¿no? Si tú dices, sabes que a TikTok le da chance hasta las 10, pero pues yo a las 9 ya no, pues órale, a las 9 se lo puedo restringir. Y también puedes ver qué es lo que está haciendo tu hijo, en TikTok, qué cuenta sigue, quién lo sigue a él, qué cuentas ha bloqueado. Entonces, pues nuevamente aquí va a vigilar, pero ahora va a vigilar a los menores de edad y pues vamos a ver cómo funciona. Digo, yo la verdad no soy usuario de TikTok, pero pues se me hace, como les dije al principio de esta nota, ¿no? O sea, nosotros estamos bien siendo vigilados por grandes empresas, pero ahora las grandes empresas también se van a encargar de cuidar a nuestros hijos y nosotros no hacemos la labor de restringir las redes sociales. Y nosotros también vamos a vigilar, o sea, volvemos a lo que les decía creo que fue la semana pasada, de los menores de edad, pues ya se fregaron porque al final del día no tienen, si nosotros como adultos nuestros derechos están siendo violentados y pasados por encima, los de un menor de edad, pues ya ni se diga. Claro, no solo las empresas, sino también los papás. Porque esa es la parte, ¿no? Lo que creemos que es educar es vamos a vigilarlos y así, con lupa como nos vigilan nosotros. No Ándale. funciona. En lugar de generar conversaciones y de generar Buena educación. educación y otros mecanismos, más fácil vigilar. Todos nos vigilemos en este famoso panopticon, que es este concepto de, pues, si todo el mundo se vigila y tienen miedo de que sean vigilados, se van a comportar y pues bueno, volvemos un poco al tema recurrente de este programa de la distopía. De repente tiene atisbos en nuestro presente y lo que eso significa para nuestras vidas. Pues sí, así están las redes sociales, que ahora ya, este, nos van a tener bien controlados, menores y mayores.
No claro. sé si traes alguna nota o lo dejamos hasta aquí. Yo creo que hasta aquí le dejamos, es buen, Ajá. es buen momento para pausar y pues de nuevo invitarles a estos momentos. De hecho, también, bueno, la última nota y es un poco el final de Ajá. mi intervención, es justamente por ahí yo estoy suscrito a una plataforma que se llama Hacker News. De repente hay cosas muy interesantes y en esta alguien publicó una red social que decía, solo hay 3 horas. O sea, de las, no acuerdo, 9:17 o 7:17 a las 10:17 del este de Estados Unidos está la red. Después, se bloquea. Y se me hizo interesante y un poco es más chido cuando estamos todos juntos, echamos coto y luego ya sigues haciendo el resto de tus cosas. Y que también si nos vamos a esta película y a este libro de Ready Player One, al final ese es como el mensaje de también hay que salirnos de las redes sociales y conectar en persona, y también hay algo ahí importante. Entonces, sería cerrar con ese artículo, por ahí lo vamos a poner en las notas del programa. Pero al final del día también está en nosotros el mundo que queremos crear y en el que queremos vivir. Entonces pareciera que cada vez hay menos espacio para que cada uno de nosotros, pareciera que sí, por un lado, las redes sociales son sí, ya me puedo mostrar como soy, y todos estos grandes beneficios, y todas las tecnologías van enfocadas a eso, y del otro lado también hemos visto y probablemente hemos sentido todas las personas esa gran soledad que se sienta el solo estar frente a una pantalla y que pareciera que no hay otra cosa, y también sentir no estoy avanzando en mi vida. Entonces, pues sí, un poco tomar esa reflexión y ese conectar con nosotros, conectar con nuestro cuerpo, con la naturaleza y con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, nuestros familiares. Y no por eso decir, bueno, ya nunca más lo voy a usar. O sea, no hay que ser extremistas, sino podemos tener tiempos para cada una de estas actividades y pues eso, invitarles a ello una vez más. Sí, porque la tecnología es muy chida, digo, pues eso me dedico y eso hago diario. Es muy difícil decirles, bueno, dejen la tecnología, que es a lo que me dedico. Y pues sí, las inteligencias artificiales son sorprendentes. O sea, yo ya me voy platicando en el coche con el ChatGPT en lugar de escuchar el radio. Ya le voy preguntando de los temas que pues tienes allá al experto, ¿no? Pero también es una realidad, ya las redes sociales ya van en decadencia. O sea, las redes sociales de verdad ya están llenas de nada, o sea, ya no hay nada interesante, ¿no? Creo que ya las explotamos lo más que pudimos. Ya ya no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que ya lo vimos. Entonces sí, creo que hay que tratar de desintoxicarse, ¿no? De tanta red social, de tanta banalidad que hay, ¿no? Entonces, sí, yo coincido con tu ejercicio de vamos a desconectarnos un rato y vamos a tratar de convivir. Y pues bueno, creo que es todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, escríbanos sus comentarios. Estamos en todas las redes sociales, entonces ahí nos pueden encontrar. Y pues creo que es todo. Mi nombre es Rodrigo Bernardino y gracias por escucharnos. Y yo fui Buena Mendoza y hasta la próxima. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad Digital.